en restauración de ríos. Tenemos también la señora Marinela Giraldo, con un enfoque en gestión de riesgos. Además de eso, tenemos otros profesores, el profe Joaquín Julián Pérez en hidrología, Carlos Enrique Cuatras en geotecnia, y Mauricio Fonseca, contratista en la parte estructural. Tenemos aquí también algunos de los auxiliares estudiantiles que colaboran con nosotros en el estudio. Listo. Desde el principio quiero decirles que la Nacional no tiene vínculo político con las autoridades locales o regionales. Entonces, lo que yo voy a explicarles es verdaderamente el resultado de las observaciones y de las campañas que se realizaron en enero y en abril aquí en La Dorada. Okay. Si hay cualquier pregunta, con mucho gusto, si yo puedo contestar, si yo tengo la información, con mucho gusto. Yo creo que eso va a demorarse como 20 minutos. También el ingeniero Don Jairo me pidió el favor de explicarles y de aclarar de pronto el tema de las escolares. Entonces podríamos hacer eso también. ¿Listo? Desde el principio hay preguntas o dudas sobre lo que vamos a hacer. ¿Bien? Entonces, para contextualizar las cosas, este proyecto se inició al final de 2016 con la idea, a través de otra colectiva iniciativa, Municipio de La Dorada, Universidad Nacional Cinema Isaraiz, con el objetivo de realizar estudios hidrológicos de suelos, de patología estructural, para la revisión y la reparación de las obras hidráulicas. Estamos hablando de las pantallas 2, 3 y 4 en el tramo del Parque del Malecón, que ustedes conocen. En agosto, el municipio nos pidió el favor de agregar a ese contrato el modificativo número 3, que tenía como enfoque realizar los diseños en sustitución de las pantallas 2, 3 y 4, según las recomendaciones que se hicieron en los estudios previos. Entonces, la primera cosa que yo voy a intentar hacer es explicarles por qué hay un problema en el conejo. Entonces, degradación del barco, causa y efecto. En la región de La Dorada tenemos una evolución de un meandro, donde el cauce se caracteriza por una alta sinuosidad y la presencia de curvas alternas. ¿Sí? Esta es la ustedes conocen. Desde las formas, a través del cerro, a lo largo de la playa de Bucamba, hasta el conejo. La socorración de la orilla frente al malecón es un proceso natural, es un fenómeno natural. ¿Listo? Hay que recordar eso. Se evidencia obviamente un desequilibrio en el sitio, es decir, que el cauce, la capacidad del río de arrastrar los sedimentos, va a generar un desequilibrio y comer poco a poco la orilla como tal. La idea es que la corriente que estamos observando en el sitio está generando un esfuerzo cortante mayor a la capacidad del suelo en el sitio para permanecer en el sitio. Es un efecto de la corriente. Hay que buscarle una solución a eso, porque si dicen, no, es que la dinámica del río es que él se mete por acá y se mete por acá, entonces, si el río se mete por Corea, viene a salir casi donde están los motores. Sí, por allá sí. O por el centro. Sí, señor. ¿Sí o no? Sí, señor. Entonces hay que buscar, entonces tiene que comerse media hora para que se pueda hacer. La situación es, a mi concepto, el río lo que tiene es sedimentación en el centro. Entonces, cuando hay desbordamientos, que hay crecientes, el río no tiene para dónde echar, sino para buscar cauces por dónde meterse, poner donde es más fácil, donde le parece. ¿Sí o no? Sí. ¿Para qué sirve eso? Eso es, como se dice, una canalización, me sale canalizando el río de Una de las esta es mi solución y pues nosotros hemos trabajado también con muchas de las cosas que se puede hacer. Una de las cosas que se puede hacer, pero entonces ya es la coordinación que tenga que ver Caldas con Cundinamarca, Corpo Caldas con la Caldas y con Magdalena es
la solución que se implemente en esta orilla de la Dorada va a impactar eventualmente en la orilla de Salgar. Porque todo lo que se haga en un lado impactará en el otro. Entonces, si usted dice que el río se pueda, por ejemplo, mover y evitar que se parta por aquí el meandro, pues tendrá que tener una solución integral, pero vista también de la orilla del frente. Sí, pero es que hay un asunto. Ellos dejarán que Yo soy nacido, criado en ese sector, prácticamente en Ponente. Y conozco el río de noche a las 2 o 3 de la mañana, hemos cruzado con personajes que hay aquí, no hemos cruzado, crecido o en tiempos de seco. Sí. ¿Sí? Conoce uno más. Ahí lo que dice la Molla de Conejo, que es la peña esa que hay allá, Sí. el río se ha ido socavando para la Conejo. Entonces, ¿le conviene o no le conviene saber que ese río le coge y se mete por la Conejo cuando va a salir? Entonces, eso es lo que tienen que ver los municipios, a meterse el señor alcalde con el otro. Trabajar coordinadamente. A solucionar este La problema. coordinación que tiene que haber Si no entre le los dos conviene municipios. 500 metros de la peña para allá, no es menos, porque nosotros Se le ha conocemos comido más porque incluso desde el video se alcanza a ver cómo estaba abajo y cómo se ha ido subiendo. uno tiene conocimiento de eso, ¿sí? Y uno, pues, en mi caso, yo he trabajado mucho con partes hidráulicas Y los de Salgar tienen que tener en consideración que si se quiere salvar a la Dorada, alguna parte también tiene que ponerla a salvar. Sí, exacto. Es que, O sea, la parte de Salgar es una parte más que todo, son fincas, porque en realidad es la parte, porque la parte de abajo no le está perjudicando en mayor. Nosotros somos también, yo también soy nacido en Conejo. Toda la mayoría que son nacidos de Conejo, que son nacidos allá, nos conocemos bien las de la ribera del río. Y más yo que llevo trabajando hace 32 años haciendo bolsamientos en el río, o sea, los espolones, es muy bueno que la forma que yo le he dicho al ingeniero Johairo, que nos quitamos rapidito, ese problema que tenemos aquí en la Dorada, no perjudicando tanto a Salgar, porque si nosotros quitamos eso no vamos a perjudicar a Salgar, siempre se va a salvar a Salgar. Lo que pasa es que la Molla de Conejo donde está hoy en día no era ahí. La Molla de Conejo era derecho allá, quitando con la pinza de los calitos, sino que ese momento otro cambió, que todo si se puso en el pedazo. Claro, como ahí está la entrada hacia la laguna del Coco, ella quedó en ese pedazo. Cada vez que el río Magdalena crece, lo primero que se inunda es la laguna del Coco. Fueron los potreros y va a entrar al hospital de Años Campos y sigue y pasa por el centro de la base de la Fuerza Aérea. Lo que yo siempre le he dicho a mi ingeniero Johairo es, nosotros tenemos allá esta curva, que va así. Entonces, eso es la progresión normal de un meandro. Con respecto a eso. Entonces, las estrategias de estabilización de la orilla. De nuevo, estamos hablando específicamente de la zona del Conejo, del parque como tal. Hay verdaderamente dos componentes. Ustedes pueden implementar un refuerzo de la orilla para reducir el transporte del borde, de la margen. La otra componente es de reducir la fuerza de la corriente que está atacando la orilla como tal. En la evaluación de las opciones y de las soluciones, Sí. se Chimba esa consideró idea. tablas de acá, gaviones, bolsa de lana, rocas, enrocamientos, tetrapodos u otras obras de concreto, espolones, bloques articulados. Hay también la posibilidad de cambiar la pendiente del talón geotextil y evitar revitalización. Estos son metodologías usuales para estabilizar una orilla en el contexto del problema de sotobasia. Entonces, de nuevo, con el modificador número 3, en principio nos pidió un diseño para aliviar, mitigar, reducir la sotobación ocurriendo en el sitio. El diseño que estamos proponiendo, que estamos sugiriendo, tendría 4 componentes, más o menos. Entonces, un revestimiento en gaviones, No.
un revestimiento en riprap a nivel de anclajes y en la base del talud, con lo de trinchera. El revestimiento o la armadura se encontró encima de la base filtrante granular para guardar el suelo en el sitio. Y tenemos la plataforma saliente en la base del talud. Sí. Después de que Basilio ya que está bueno, está bueno. Okay. ¿Sabe? Entonces, eso es el plan local que se realizó durante los últimos meses. Ustedes tienen el parque aquí con la losa, la pantalla 2 de pie, los diferentes colones, la cicloruta, la antena. En rojo tenemos la orilla, el tope de la orilla que se observó en enero. La café sería la orilla que se observó en junio. Y la azul, Lo de ahora. en octubre. Sí, porque ahorita está más avanzada. Ahorita ya avanza más. Sí, señor. Sí, porque ahorita está más avanzado. La está comiendo de lo bonito. Sí. Proyecto 280 metros. obras de sustitución de las pantallas 2, 3 que colapsó y la 4 que fue proyectada. Lo que En no la se hizo. dirección tenemos algo así. Entonces, el tope del talud, el suelo original, capas de filtros granular, reacciones o riprap. Los riprap son piedras, en este caso te voy a hablar de eso, de más o menos 70 centímetros. Así. En la base aquí del talud tenemos la trinchera. La idea de eso es que en el tiempo, a pesar de todo eso, el río va a seguir sotomando. Entonces, cuando el río va a comer esta parte, esta trinchera podría caer en el río y tapizar el fondo de este talud. Eso fue la lógica de ese diseño. No, pero disculpe, uno muchas veces cree eso, ¿cierto? Porque hace muchos años, ahí donde está el parque, eso era una empresa llamada Grasto, y eso era unos muebles que, si me entiende, el bloque de cemento era así, después la plancha, y eso de que eso le sirve, de que sustitución ahí, eso yo creo que está más allá de Barranquilla, ya eso, porque eso se lo llevó como llevarse un copor, el río arrastra lo que sea. Eso de que caiga y le sirve eso digo con gato, Si arrastra dos bultos que pesan toneladas. Hace esos aviones que hacen con un pescado, que son como una estrella, hace unos años echaron toneladas y toneladas y toneladas de eso. No hay ni uno, yo creo que el mejor millón está en Australia, ¿verdad? Sí. No queda, y eso miles y miles de amarrar. Sí. Imagínate que la grúa cogía 4 amarrados así y cabeceaba para ponerlos allá. Una grúa de 30, 40 toneladas. Y los amarraban, no era uno solo, uno aquí, el otro aquí, no eran todos amarrados. Eso no duraba nada. Yo por eso digo, y que eso sirve de colchón. No sirve. Es que ninguna obra es para siempre. No, sí, pero se puede mitigar. La Fuerza Aérea. Se puede mitigar canalizando los sectores. El sector se puede canalizar. ¿Por qué? Porque El muelle Puerto Salgar en el 1920 o 24, mire, ya está parado. No, el río le pega ya. No. Mira. la bolsa de agua es muy potente y para mí, para el concepto, no es como canalizar. Una canalizada, cuando se hizo la canalización del río Magdalena, eso fue lo que nos hizo daño.
Entonces, con respecto al tamaño de las piedras y el por qué queremos este diseño, nuestra lógica se explicó más o menos en este gráfico. En el eje vertical tenemos la velocidad de la corriente. En el eje horizontal tenemos el diámetro de las piedras. Hay tres zonas a este gráfico. Una zona de deposición, una de transporte y una zona de erosión. ¿Okay? Entonces, erosión significó que si ustedes tienen piedras pequeñas con alta velocidad, ellos se la comen. Entonces yo tengo una piedra pequeña en el fondo del lecho, con esta velocidad, este tamaño, la partícula se va. La segunda zona de transporte en esta zona, es decir, que si yo tengo una partícula que está moviendo en el río, la partícula va a seguir moviendo en el río. ¿Listo? Y la tercera zona es la zona de deposición. Es decir, que si yo tengo una partícula flotando en el río, la corriente, la partícula va a caer y permanecer en el río, en el lecho. Según el estudio del modelo parcial que se hizo, un modelo hidráulico es una herramienta para analizar diferentes escenarios con diferentes caudales. Nosotros fuimos capaces de hacer un modelo pequeño en esta zona y nuestra evaluación es que la corriente en el frente del malecón tiene caudales mayores, velocidades de 3 a 5 metros por segundo. 3 metros, entonces 300 o 500 centímetros por segundo, 100, 200, 300, 400, 500. Velocidad de la corriente. Si ustedes quieren garantizar con esta corriente que la partícula o la piedra va a permanecer en el lecho, hay que buscar piedras en esta región de posición. Que tendría 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. La conclusión de eso es decir, para una corriente de 5 metros por segundo, nos faltaría colocar piedras de 60, 70 centímetros de diámetro. En esta lógica, las piedras de este tamaño permanecerían en el sitio. ¿Okay? Se lleva un bolsamiento que queda pesando 4 toneladas y 3 cuartos de 2 metros. Es que los ríos no se quedan así, los ríos van así. Y usted va botando la piedra y la piedra hasta que no limite el transporte sea. Es con respecto a la pendiente del talud. Lo que está pasando es que tenemos el cauce principal, pero obviamente en temporadas de lluvia el río va a crecer y va a inundar la zona. Entonces tenemos un talud de protección, una margen de seguridad y después una zona donde podemos construir casas con seguridad. Entonces la lógica de la pendiente que aparece en pendiente suave aquí es para asegurar que cuando hay inundaciones y hay socovación, eso no va a afectar las casas en el sitio. Freddy, ¿quieres comentar con respecto a la planificación? Hay que tener en consideración una cosa. Hay que tener en consideración una cosa, que es que la normativa colombiana va a cambiar a este respecto. Siempre se ha dicho que las casas deben estar separadas del río más o menos 30 metros. Pero esa cosa va a cambiar, se espera, porque no es lo mismo 30 metros para una quebradita que para el río Magdalena. ¿Por qué? Porque como yo ya les dije, los ríos tienen diferentes dimensiones. Entonces, ¿cuánta agua le cabe al río? Claro, una cantidad impresionante cuando estamos hablando de diferentes
nosotros en términos técnicos los llamamos tiempos de retorno. La creciente máxima que se puede presentar en 50 años, la creciente máxima que se puede presentar en 100 años, en 500. Entonces, dependiendo de eso, uno calcula hasta dónde puede llegar a crecerse el río y entonces qué zonas debería ocupar el río dentro de una inundación así de esas grandes. Ese es un criterio. Otro siguiente criterio son lo que se llama el criterio, ese es el hidrológico, el otro sería el criterio geomorfológico. El criterio geomorfológico dice es, leyendo las formas de la Tierra mediante fotografías aéreas, satélites, y viendo cuáles son las formas que misma agua ha labrado, uno dice, aquí hubo agua, pero probablemente eso fue hace 100 años, 200, 500 o más años. Pero eso le dice a uno, por ahí puede volver a pasar el agua otra vez. Entonces, ese criterio geomorfológico que lee esas geoformas. Y un tercer criterio que es la parte biótica, es decir, cuánto espacio necesita el río para tener vida y para tener vegetación en su alrededor y que haya, digámoslo así, fauna y flora adecuada. Entonces, se necesitan considerar esos tres criterios y se generan, como se dice, unas manchas al lado del río y la que cubra los tres criterios es la que queda. Esa es la técnica que se está trabajando para que sea implementada en el país de tal manera de que haya un espacio suficiente para que el río se crezca, quepa su agua y pueda tener, digámoslo así, vegetación en los alrededores sin que eso, digámoslo así, afecte las viviendas. Entonces, en muchos casos va a ser mucho más de 30 metros. Entonces, claro, decir que la Dorada va a tener que recular, echar para atrás y no acercarse tanto a la orilla, eso es un criterio que implica la aplicación, eso es una, digamos así, decisión que implica esos tres criterios. Porque si usted mira, la Dorada está directamente al borde del agua. En muchos casos, entonces, aplicamos eso, vamos a tener que retirarnos y dejar el río allá, que haya un espacio justamente para que el río pueda subir, bajar, ampliarse, parar. Entonces, no voy a decir que es que la Dorada no pueda tener orilla, no, obvio que va a tener orilla, porque la Dorada es fluvial, pero ¿qué tan cerca debe estar del agua? ¿Está ahí también? ¿O retiradito unos cuantos metros? Y eso es lo que no tenemos nosotros. A 30 metros de las casas ya no lo hay. Menos. Entonces, ni siquiera 30 metros. Y debería haber más. Debería haber más de 30. Lógicamente, si fuera cierto eso, ¿por qué los grandes países tienen a todos los países? Ahí tenemos la razón. Orillas del río. Se inundan, pero no hay desvolcamiento. No importa la inundación. Lo que importa es que no se lleve las orillas. ¿Por qué? En Estados Unidos, en Alemania, en todos países, grandes países, ¿por qué? Porque la inversión la cogen, no se la comen. Hacen sus mega obras. Sus trabajos bien hechos. No es que tome 1.000 millones, coja usted 700 y 250 países, le dan una de total o le hagan una nota y ya, y hagan lo que hicieron allí con el error, porque yo le dije al ingeniero, eso, 3 años, que un tubo eso, porque eso lo lleva a mejor desaloje aquí, que usted no sabe nada. A los 2 meses, ¡pum!, se cayó. No fue que yo le haya hecho una maldición, sino que yo se lo dije. Y el que estaba ahí se da cuenta que le echó la policía. Algo que me saca ahí, no se saca lo que está entonces son cosas que uno ve en la realidad, ¿sí? Porque en los países tienen sus puertos Barrancabermeja, porque no los llevo al río. Y tiene un muelle que tiene más de 60 años, Barrancabermeja, y ahí está el río. Porque invirtieron toda la plata en la obra. El muelle, si el río le ha pegado a ese muelle cualquier cantidad de veces, mejor dicho, a la base donde termina
el tablezacao ese le ha comido por detrás. O sea, ¿por qué? Porque en esa época fue bien. ¿Por qué no se ha llevado el puente? Porque eso está bien. Vaya a hacer un puente ahorita. Se lo lleva el río Pájaros. ¿Por qué? Porque no hacen sino tú, me lo ponen ahí y levantan ahí. Se roban la plata. No hay más. Eso es lo que tiene este país. Eso es lo que tiene este país. No es que ahorita no es que tiene que dejar sus casas y irse para la cordillera, porque es que el río está ahí. No, señor. El ser humano tiene que adaptarse a vivir como eso, pero tiene que hacer sus mitigaciones como es, que las cosas, las planeaciones sean bien hechas y las plantas sean invertidas, bien invertidas. Ese cable que le están metiendo, un cable de media, de segunda, un espejo de la presa, cualquier cantidad de... Y reventó el cable, porque eso fue que reventó el cable. Para la implementación desde el diseño, eso sería el costo. Estamos hablando de algunas 14 semanas. 3.179.659.500 pesos. Explorar. Aproximadamente en 14 semanas. Pero con lo que tenemos en este momento, eso es lo que tenemos como valor. Bueno, la otra componente aquí, la implementación de eso, podría exigir la ocupación de viviendas, podría afectar la vía contigua y requerir la misma lógica que la planificación y la división local de la zona. Bueno. Es una comida buena. ¿Qué? El diseño 3.000 y viola. Eso es demasiado importante. Si ustedes van a recordar de algo aquí, tengo un diseño, pero hay que recordar que el diseño que estamos proponiendo en este caso se hizo como base de las campañas que se realizaron en enero y en marzo de 2017. El río va a seguir creciendo y bajando con las 2 temporadas anualmente. Y eso va a seguir comiendo poco a poco la orilla. Y eso puede afectar la validez de este diseño. Lo que estamos recomendando es de implementar una estrategia global. Es decir, el conejo es el conejo, pero es una situación puntual. Para evaluar lo que está pasando allá, necesitamos evaluar todo lo que está pasando a través del meandro. Desde las bombas, pasando por las delicias.